Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Verso 3. Romanos capítulo 8, verso 3. Entonces, si tiene su Biblia, abra su Biblia, por favor, en Romanos capítulo 8, verso 3, y damos lectura y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Hasta aquí damos lectura y lo hacemos con gratitud en nuestros corazones, que tenemos la oportunidad y la libertad para poder leer las Escrituras, y oremos en favor de la exposición, amén, para que la exposición sea clara, sea comprensible, el mensaje a oídos de todo su pueblo, amén. Oremos al Señor. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, estando congregados en este día un grupo de tus hijos reunidos en torno a las Escrituras para de ellas poder estar aprendiendo, es nuestro ruego en la oración el que el mensaje sea expuesto, Señor, de una manera comprensible, clara, sencilla, a oídos de todo tu pueblo, y que por la acción y por el poder del Espíritu Santo, Señor, tu palabra sea dada en esta hora, confiando y creyendo en que tú eres poderoso para hacerlo mucho más abundantemente de lo que pedimos y lo que entendemos, por medio del Señor Jesús. Amén. Hermanos queridos, amados del Señor, este es un pasaje muy hermoso de la Biblia. Y poder llegar a compartirlo, poder llegar a tener un entendimiento de ello, nos lleva a una estatura espiritual que es de gran bendición, amén. Y yo quisiera, bueno, hemos pedido en oración poder compartirlo con sencillez, pero quisiera que nosotros miráramos las Escrituras no de la manera en que lo miramos como hombre, sino que lo podamos mirar de la manera que Dios las ha dado, las Escrituras. Las Escrituras no son de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Y nosotros miramos, hermano amado, que cuando nosotros leemos la Escritura, siempre está el que queremos llegar a entenderla.
y lo hacemos desde nuestra perspectiva, desde nuestra posición. Y eso dificulta las cosas para poder llegar a tener una comprensión. Entonces tenemos que mirar las Escrituras no desde nuestra perspectiva, desde nuestra posición, lo cual dificulta el poder llegar a tener una comprensión, sino que tenemos que mirar las Escrituras desde el lado desde donde nos fueron dadas. Y las Escrituras vinieron de parte de Dios. Amén. Entonces nosotros tenemos que mirar que Dios mira las cosas en dos puntos, de dos maneras. Mira la humanidad. Una parte de la humanidad la mira bajo el nuevo pacto y otra parte de la humanidad la mira bajo el viejo pacto. Amén. O sea, Dios mira a la humanidad y la halla a la humanidad que están bajo dos pactos. Por eso dice la Escritura que he puesto delante de ti el camino de la vida y el camino de la muerte. Escoge bien para que puedas vivir. Amén. Dios pone las cosas en dos perspectivas. Por un lado está el camino de la vida y por el otro lado está el camino de la muerte. Amén. Entonces, y así también pone estos dos caminos tienen que ver con los dos pactos, con el pacto de las obras o el pacto de la ley y el nuevo pacto que es el pacto en el Espíritu. Amén. Por eso, aquí cuando nosotros empezamos a leer el capítulo 8, dice, viviendo en el Espíritu. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida, ahí está el camino de la vida, ¿ves? En Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Ahí está el camino de la muerte. Por un lado está el camino de la vida, por un lado está el camino de la muerte. Por un lado están las obras de la carne y por el otro lado está la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Por un lado están los que viven en la carne y por el otro lado están los que viven en el Espíritu. ¿Está comprendiendo? Hay dos perspectivas, una, y así lo mira Dios. Una es el camino de la vida, que es ese nuevo pacto, que es bajo el Espíritu de vida, el Espíritu de vida en Cristo Jesús, y el camino de la muerte, que ese es el antiguo pacto, que es el que está bajo las obras de la ley, por las cuales ningún hombre es justificado, ya que por la ley es el conocimiento del pecado, y la paga del pecado es la muerte. Por eso cuando dice, he puesto delante de ti los dos caminos, escoge bien para vivir. ¿Qué es lo que está diciendo? Escoge el camino de la vida. Nosotros miramos en el huerto del Edén, estaban los dos árboles. El árbol de la ciencia, del conocimiento, de la ciencia del bien y del mal, y estaba el árbol de la vida. Pero ¿qué hizo Adán? Escogió el árbol del conocimiento, de la ciencia del bien y del mal, ¿y qué le pasó? Murió. Amén. ¿Y Dios qué hizo? Cercó el árbol de la vida. Pero el árbol de la vida está ahí. Nosotros lo podemos ver, que ese árbol tiene que ver también con el Señor Jesucristo, porque dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Y luego allí en Apocalipsis nosotros podemos ver que está el árbol de la vida, amén, cuyas hojas son para sanidad, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, nosotros tenemos que aprender a mirar como mira Dios, en dos partes, en dos perspectivas. Una es lo que ha dado Dios para el hombre, el camino de la vida y el camino de la muerte. Amén. Las obras de la ley, por las cuales ningún hombre es justificado, sino que por la ley es el conocimiento del pecado y la paga del pecado la muerte, que corresponde al antiguo pacto, y el nuevo pacto que tiene que ver con el Espíritu de vida en Cristo Jesús. Por eso aquí explica bien claro desde el verso 3, como nosotros hemos leído. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó en la carne, condenó al pecado en la carne,
para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos oído y aún he enseñado que andar conforme a la carne es andar en las prácticas inmorales o es andar en los deseos mundanos. Amén. Pero eso va más allá de andar en los deseos mundanos. Hay gente que, por ejemplo, no anda en deseos mundanos, que está controlándose a sí mismo, que no se está ocupando de esas cosas, pero está andando en la carne. ¿Por qué? Porque justamente está tratando de controlarse a sí mismo, está tratando de no participar de ninguna de esas cosas para ser justificado delante de Dios. Para que lo podamos entender un poco más, vamos a ir a las Escrituras. Le quiero invitar a que pueda abrir conmigo, bendito sea el nombre del Señor, la palabra de Dios. Segunda de Corintios capítulo 3. Aquí vamos a mirar los dos pactos. Amén. Versículo 5 o versículo 4 de Segunda de Corintios capítulo 3. Versículo 4. Dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. ¿Por qué? Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y en el verso 7 dice, y si el ministerio de muerte grabado con letra en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Recuerde que cuando yo comencé hablando, les hablé que Dios mira en dos perspectivas. No está mirando desde la perspectiva nuestra, de lo que hago o dejo de hacer, de que si tengo control o no tengo control. Él está mirando bajo estos dos pactos. El pacto de la letra, que es para muerte, que fue dado por Dios, y el nuevo pacto, que es para vida en Cristo Jesús. Él está mirando de esa manera a quienes andan por el camino de la muerte, amén, teniendo control o no teniéndolo, pero andan por ese camino. Y a los que andan por el camino de la vida, que ya su fe les ha venido a ser contada por justicia, que no están teniendo confianza en la carne, sino que dejaron de confiar en la carne para asirse de Cristo Jesús. Amén. Para asirse de Cristo Jesús. Por eso esta palabra asirse o tomarse es muy importante. Vamos a ir a otro texto de la palabra para que podamos ir teniendo otra comprensión más clara. Colosenses. Colosenses capítulo 2, versículo 16. Por tanto, nadie juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando de humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchados por su propia mente carnal, no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, o sea, en cuanto a las enseñanzas del mundo, no os sometáis a preceptos tales como no manejéis, no gustéis, ni aún toquéis. Ve, aquí está todo lo que es el autocontrol, todo lo que es preceptos del mundo, o sea, doctrinas del mundo, enseñanzas del mundo. Amén, como por ejemplo, no tocar, no manejar, no gustar,
no dar rienda suelta a los deseos, en conformidad de mandamientos y doctrinas de hombre, cosas todas que se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces, hermanos, ¿qué significa para Dios estar ocupado de la carne? Estar ocupado en esto, en no voy a tocar, no voy a gustar, no voy a tomar de aquello. ¿Para qué? Para que por mis obras pueda ser hallado como justo delante de Dios. Eso es ocuparse de la carne. No es dar rienda suelta a los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque los deseos pecaminosos moran en nuestros miembros. No hay manera en que nosotros podamos querer por nosotros mismos controlar esos deseos. Si no toma el control Dios, si no le entregamos el control a Dios, no hay manera que nosotros por nosotros mismos podamos controlar. ¿Amén? Pues por un tiempo podrá ser así, pero habrá un momento en que vamos a experimentar la debilidad y vamos a flaquear nuevamente en la carne. Por eso dice que por la debilidad de la carne, Dios envió a su tiempo a su Hijo, nacido en la carne, y condenó al pecado en la carne. ¿Para qué? Para que ya nosotros no nos ocupemos de las cosas de la carne, sino que no andemos en la carne, sino andemos en el Espíritu. Andar en el Espíritu es andar en el nuevo pacto, andar bajo esa ley espiritual que declara justo al que cree. Que declara justo al que cree. Entonces, ¿qué es ocuparse? Bendito sea el nombre del Señor. Seguramente a esta altura del año usted tiene ocupado su placar con la ropa de invierno y no la tiene ocupado su placar con la ropa de verano. ¿Por qué? Porque está pendiente de las bajas temperaturas. Al estar pendiente de las bajas temperaturas, ¿usted qué hace? Trata de tener toda la ropa de abrigo a mano. Pero cuando pasa este tiempo y viene el tiempo de verano, ya su placar estará ocupado por la ropa de verano, ropa más liviana. ¿Por qué? Porque está pendiente de que las temperaturas suben y usted no va a necesitar de tanto abrigo. Entonces no va a tener lleno el placar de esa ropa de abrigo que estará ocupando un lugar innecesario, sino que va a tener más ropa ligera. Así es, cuando nosotros andábamos en la carne, estábamos ocupados en nacer para poder agradar a Dios. Pero ahora que andamos en el Espíritu, estamos ocupados en las cosas de arriba, en las de Cristo. No estamos ocupados en la obra que nosotros pudimos hacer, sino que estamos ocupados en la obra que Cristo ha hecho. Y en ello pensamos. Nos ocupa el tiempo, nos ocupa el pensamiento. Mire el ejemplo que tenemos, por ejemplo, en el apóstol Pablo. Volvamos a la carta a los Corintios. En el capítulo 5 de la segunda carta a los Corintios. Mire lo que ocupaba su pensamiento, lo que lo tenía ocupado a él. Segunda de Corintios 5:14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿Qué era lo que lo ocupaba a él? Pensar en esto, en que Cristo murió por uno, murió por todos, luego todos murieron en ese uno. Entonces, estar ocupado en el Espíritu, no estar pendiente de lo que yo hago o dejo de hacer, sino estar pendiente en la obra de Dios. Estar pendiente en la gracia de Dios. Eso nos lleva, hermano amado, a que le demos, por ejemplo, mucho más valor a su palabra. ¿Por qué? Porque como se requiere para tener comunión con Dios de la fe, y la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios, entonces para que la fe se vaya desarrollando en nosotros vamos a estar más pendientes a su palabra, vamos a estar más pendientes a la obra de Dios.
Fíjese, la Escritura dice que el viento sopla y no se sabe de dónde viene ni a dónde va. Y así son los que son nacidos del Espíritu. Los que son nacidos del Espíritu son los que son guiados por el Espíritu de Dios. Amén. Entonces, ¿qué significa estar ocupado en el Espíritu? Estar buscando las cosas de arriba, estar mirándole al Señor, estar mirando la obra de Dios. Por eso Jesús dijo, Moisés no os dio el verdadero pan que da vida. Mi Padre os dio el verdadero pan que da vida. El que come de mí nunca más morirá. ¿Por qué? Porque yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Entonces, tenemos que estar ocupados en entender, en pensar, en afirmar la obra de Cristo en nuestros corazones, en poder llegar a entender, en poder afirmar, en poder confiar en la obra del Señor. Los otros días hablábamos sobre la revelación de Dios, ¿cierto? Decíamos, los discípulos cuando le oyeron al Señor decir, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron, ¿cómo puede ser eso si tardaron 40 años en construir el templo? Pero Jesús les estaba hablando acerca de su muerte y de su resurrección. Por eso cuando resucitó Cristo, los discípulos entendieron lo que había hablado en ese momento. Comprendieron lo que el Señor había hablado en ese momento, recordando las palabras que el Señor había dicho. Ese recordar de las palabras fue la obra del Espíritu Santo. Amén. Ese recordar de las palabras fue la obra del Espíritu Santo. Miremos otro ejemplo más para poder comprender lo que es recordar la palabra, estar pendiente de la palabra, estar nutriéndonos de la palabra. Cuando Pedro traicionó al Señor en el patio del dolor, negándolo con juramento, ¿qué es lo que le vino a él a la memoria? La palabra que el Señor había dado. ¿Cuál había sido la palabra? Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces, ¿cierto? Y él se fue a pescar, siguió haciendo lo que por costumbre hacía, pero la palabra la recordó. Y a su momento el Señor se le manifestó y le dijo, Pedro, ¿me amas? Tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Más que esto, tú sabes, Señor, que te amo. Pastorea mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo. Amén. Él recordó la palabra trabajó en él. Aunque él lo negó, la palabra la recordó y trabajó en él. Amén. Sin embargo, le vemos allí en el Evangelio de Mateo que cuando Judas le entregó al maestro, fue con arrepentimiento, arrojó las monedas de plata, diciendo, he entregado sangre inocente. Sin embargo, ¿qué dice? Que habiendo confesado que había pecado y estando arrepentido, dice que fue y se ahorcó. ¿Por qué? Porque no recordó la palabra. No recordó que el Señor le dijo que le iba a entregar, que el que mojaba con él en el plato era el que lo iba a entregar. No recordó que el Señor le dijo, lo que tienes que hacer, hazlo prontamente. Nunca tuvo en cuenta la palabra. Entonces, ¿qué era lo que lo ocupaba? Lo que él hacía. Ya sea bueno o malo, lo que lo ocupaba era lo que él hacía y no lo ocupaba, no tenía ocupada su vida por la palabra del Señor. Por tanto, es tan importante como le dijo el Señor al profeta, amén, que comiera del rollo del libro y que se llenara las entrañas. ¿Por qué? Porque en algún momento eso va a aflorar y eso va a ser en beneficio nuestro, porque Dios obra por medio de su palabra. Está comprendiendo, ocuparse de la carne es estar pendiente de lo que yo hago o dejo de hacer. Sea bueno o sea malo, ocuparse del Espíritu es estar llenándose del Señor, tomando del Señor, nutriéndose del Señor. Y el que se ocupa del Espíritu segará vida y paz.
Dígame, cuando usted está ocupado en las cosas del Señor, ¿le trae carga, le trae preocupación o le trae paz y le trae alegría? Le trae paz y le trae alegría. ¿Ve la diferencia? Pero sabe que ocuparse de la carne no es solamente darle rienda suelta a la carne. Muchos están ocupados en la carne y tan ocupados en la carne, tan ansiosos, en vez de no hacer, en vez de tratar de controlar ellos, en vez de buscar ellos agradar a Dios. Y por las obras de la carne ninguno le puede agradar a Dios. Solamente por la obra de Jesucristo podemos agradarle. Por eso no se ocupe de la carne, porque el ocuparse de la carne es muerte. Aunque hay muchas cosas que tienen reputación, dice Colosenses, pero con el uso se terminan deteriorando. Amén. Tienen virtud, pero con el uso se terminan deteriorando. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo. Amén. Entonces, ocuparse del espíritu y ocuparse de la carne no es solamente dar rienda suelta a la carne. Amén. Y ocuparse del espíritu no es solamente estar haciendo las prácticas espirituales, sino que yo esté lleno de la presencia y de la obra del Señor. Que lo que me ocupa mi pensamiento no es lo que yo hago, sino lo que Cristo hizo. Que lo que me llena no es lo que yo hago, que lo que me satisface no es lo que yo hago, sino lo que Cristo ha hecho, por lo cual soy más que vencedor. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra que nos fue dada en el poder, en la potencia del Espíritu Santo para traernos entendimiento de tu buena obra y cómo por medio de esa obra, Señor, nosotros hemos salido adelante y somos más que vencedores en Cristo Jesús. Por lo que te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, les deseo que tengan una buena jornada. Espero que... Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,